Hola, sean muy bienvenidos nuevamente a todos mis estimados estudiantes y a los que estén visualizando el video a la discusión de un nuevo tema. El tema que hoy tenemos tiene por nombre lo que es la desviación social. Lo que se va a buscar como competencia es que los estudiantes reflexionen sobre la violación social de las normas sociales que atentan contra las personas en una posición de influir sobre los juicios sociales. Asimismo, también que el estudiante muestre voluntad para la reflexión de la violación social de las normas que atentan contra las personas en una posición de influir en los juicios sociales. Primeramente, hay que empezar definiendo al fenómeno como tal. ¿Qué es la desviación social para la sociología? Hay una determinada rama de la sociología que se encarga de estudiar a la desviación social. En el transcurso de esta primera parte del tema vamos a darnos cuenta de que hay una diversidad de teorías que explican la desviación social. Y cuando hablamos de sociología de la desviación, estamos hablando de la rama de la sociología que se encarga del estudio del consenso sobre las normas sociales, ya sean los actos, los comportamientos que se desvían de estas y el sistema de control social constituido para evitar las desviaciones. Es decir, que son aquellos actos que para la sociedad son aceptables, son deseables, y cuáles son aquellos comportamientos, actos, conductas que no son deseables y que se les puede denominar como una anomía social, como decía Durkheim, que se les puede denominar también como una conducta desviada y que por lo tanto para la sociedad hay diversos mecanismos con los cuales se puede castigar al individuo, a los sujetos que se atentan contra estas normas establecidas. También la desviación es un tema fundamental en la sociología y desde el nacimiento de esta disciplina ha sido una de las principales preocupaciones. Por ello, las principales corrientes sociológicas tienen su propia interpretación sobre el cómo sucede esta conducta desviada, el por qué se da esta conducta desviada y asimismo también por qué se da el incumplimiento de las normas sociales. Cuando estamos hablando también de la desviación social, tenemos que entender que hay unos tipos de presión social que se hace para que el individuo, los sujetos sociales puedan cumplir con las normas. Y hay dos tipos de presión social. Está la presión informal, que puede ser difusa, se puede ejercer únicamente a través de alabanzas, críticas y también a través de animarnos a seguir rumbos de acción que pueden ser apropiados para los demás o de desistir de otros que pueden darnos dolores de cabeza. La presión informal, por lo tanto, se puede dar tanto de grupos primarios, secundarios, terciarios, y lo estamos viendo desde los agentes de socialización, y no necesariamente hay un castigo determinado, no necesariamente hay una ley que tenga a castigar a quien incumple este tipo de normamientos o este tipo de presión, que en este caso es informal, por lo tanto, ¿no? Porque no existe una ley a través de una estructura que penalice a aquella persona que incumple. Luego está la presión formal. Esta es la que se expresa para casos que ya son serios para cualquier sociedad, donde se dé. Aquí es donde interviene lo que es el sistema jurídico, el penal. Entonces, la presión formal se puede definir como el conjunto de instituciones sociales, judiciales, penitenciarias, que se pone en funcionamiento cuando se produce una violación de la ley. En pocas palabras, aquellas instituciones están encargadas de perseguir los delitos que atentan contra la constitucionalidad, contra el derecho que tiene cualquier sociedad. También hay unos tipos de control social que se pueden ejercer. Uno de los principales
tipos de control social es el que se puede dar a través de la socialización. En otras clases ya hemos definido qué es la socialización, pero se puede entender como las pautas de nuestros semejantes, que nuestros semejantes nos van incorporando en la vida diaria, que nos hacen sociables y que nos permiten vivir en sociedad. En pocas palabras, la socialización se va configurando a través de nuestros deseos, hábitos, nuestras costumbres, y son los miembros de una sociedad que se educan bajo esas mismas costumbres y tienden a desarrollar, por lo tanto, los mismos conjuntos de hábitos que establecen los demás. De este modo, podemos decir que a través de la socialización, los hábitos y costumbres son grandes estandarizadores del comportamiento de un grupo. Quiere decir que a través de las costumbres que se tengan, que a través de los hábitos que una sociedad tiene, es como se estandariza aquellas conductas que son deseables, como decía al principio, que son esperadas y que se consideran como adecuadas contra aquellas conductas que puedan considerarse que incumplen con esas costumbres, con esos hábitos. Y ese es el primer tipo de control social a través de socialización. También encontramos el control social a través de la presión del grupo. En este caso, el individuo siente la necesidad de adhesión y conformidad a un grupo. Cuando se pertenece ya a un grupo, por lo tanto, el individuo piensa que su acto puede tener una reprienda, un castigo por parte de los que son miembros del grupo al que se puede pertenecer. Horton, uno que ha estudiado bastante este tema de los tipos de control social, al control social a través de la presión del grupo lo llama contrato social, similar a lo que decía Rousseau, ¿no? Y lo define como un proceso que surge principalmente de la necesidad que tiene el individuo de un estatus dentro de grupos primarios. Y él habla de dos tipos de subdivisión que hay de controles que se pueden dar a través de la presión del grupo. Primero está lo que es los controles informales dentro de un grupo primario. Este control es informal, espontáneo, sin planificación. Los miembros de un grupo reaccionan por las acciones de los demás. Cuando se menciona sin planificación es que no hay una ley que regule, no hay una norma formal que dicte que el comportamiento de este individuo, de este sujeto, debe de ser de esta o de otra manera. Es informal, por lo tanto se va construyendo a través de las necesidades que puedan tener, de la adhesión, de la conformidad de los que son parte de ese grupo primario. Y pues por lo tanto, como dice primarios, tienen bastante afinidad, bastante acercamiento con el sujeto, con el individuo. Cuando estamos hablando ya de los controles formales de grupos secundarios, los vamos a entender que ya es un grupo social más grande, más amplio, cuyos miembros, antes de estar unidos por lazos afectivos o personales, los están porque mantienen una actividad o persiguen un interés común. Estos grupos secundarios, por lo tanto, ya no antañen solo a un pequeño sector, sino que estamos hablando ya de un sector más amplio, ¿no? Estos grupos secundarios, por lo tanto, no solo pertenecen a una determinada comunidad, sino que estamos hablando que están integrados por diferentes miembros que son parte de toda una sociedad y que conforman ese grupo secundario. Luego tenemos también que otra forma de donde se puede entender la desviación social es a través del castigo. El castigo es una forma clave del contrato social. Toda sociedad tiene un castigo para cualquier persona que incumpla, como ya decía al principio, con aquella estandarización de costumbres, de hábitos, de normas, de leyes que tiene cualquier sociedad. Entonces, este castigo lo que busca es corregir el comportamiento desviado. Desde la sociología de la desviación se han estudiado las distintas funciones que han poseído el castigo, su efectividad para reducir el comportamiento desviado, y ahí tenemos a un teórico de este tipo de comportamientos desviados, John Maxionis,
identifica 4 funciones que han justificado el castigo en distintas sociedades y épocas. Veamos las cuales son. Primero, la primera función sería el desquite aplicado al infractor, un daño proporcional al cometido. Por ejemplo, es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, en esta primera función, el castigo es físico y es directo, ¿verdad? Si el ladrón dañó a otra persona, pues con ese mismo daño se le debe de castigar. Acuérdense que esto de la ley del talión y ojo por ojo también está dentro de la ley moisiánica, por lo tanto es una de las primeras formas de castigo más antiguas y que todas las culturas también de una u otra manera la tuvieron. La segunda función es la disuasión, le llama Marcionis, que es la idea de que el castigo desincentiva con el incumplimiento normativo. Esta teoría aparece en lo que es ya el siglo XVIII y se basa en que el ser humano era un ser racional, que está movido por cálculos de costo y beneficio. Por lo tanto, si una persona realiza una conducta que lejos de darle un beneficio, le traiga un coste grande, entonces la persona lo deja de hacer. Entonces lo que hay que hacer por parte de la sociedad no es ojo por ojo, diente por diente, sino que hay que disuadir a esa persona que cometa ese incumplimiento contra esa norma. Y esto ya se empieza a ver desde el siglo XVIII, porque se entiende que el ser humano es un ser racional, que racionaliza sus actos y que por lo tanto si se le disuade de hacerlo, es más fácil que el individuo, el sujeto, la persona entienda. La tercera función es la de la rehabilitación, que toma auge ya en el siglo XIX, con la aparición de lo que fueron las ciencias sociales y los estudios de la conducta humana. La rehabilitación, no lo vamos a detener mucho, de todos es conocido, ¿no? Que al individuo, al sujeto, hay que rehabilitarlo para que no vuelva a reincidir en esa conducta, a reincidir en el delito. Es la rehabilitación lo que verdaderamente hace que una persona, que un individuo, con un sujeto no recaiga nuevamente en incumplimiento de una norma, de una ley. Y la cuarta función que menciona Mancionis es la de la protección de la sociedad, por lo que se separa al desviado encerrándolo, desterrándolo o ejecutándolo. Y aquí estamos hablando netamente del derecho penal y de cómo se puede castigar a una persona encerrándolo unos años, dándole cadena perpetua, desterrándolo de esa sociedad, es decir, que se exilia a esta persona o que termina la misma sociedad ejecutándolo según sus leyes y normas y reglamentos. También tenemos el concepto de desviación social. Este estudio de la desviación social hay que tener claro que es anterior a la misma sociología. Ya desde la antigüedad clásica se desarrollaron las primeras teorías sobre la delincuencia y el castigo. Ahí están filósofos como Sócrates, Pitágoras, Platón, Aristóteles, todos ellos debatieron atribuyendo los delitos a la herencia, es decir, los delitos se hacían porque se heredaban por los padres, es decir, en nuestros genes ya están implícitos, o por deficiencias mentales, es decir, la persona era incapacitada mentalmente para cumplir con normas, con leyes, y por lo tanto es que cometía esos delitos. Entonces, ya en la Edad Media se realizaron algunos estudios médicos para investigar crímenes aislados y fue el santo Tomás de Aquino en su obra Escolástica, donde intentó sentar las bases de una filosofía del derecho en los siglos 17 y 19, con la llegada de la Ilustración y el positivismo, aparecieron teorías y enfoques cuya influencia ha llegado hasta nuestros días. No me voy a detener mucho en lo que es la Ilustración y el positivismo, puesto que ya también hemos hecho un recorrido de lo que ha significado para la sociedad, la sociología, dichos movimientos como la Ilustración y dicho paradigma epistemológico como es el positivismo.
La desviación social también se puede entender que es cuando una persona, a través de sus acciones o comportamientos individuales o grupales, transgrede la norma aceptada socialmente. La desviación es abordada por diferentes autores. La desviación puede definirse como la no conformidad de una norma o a una serie de normas dadas que son aceptadas por un número significativo de personas de una comunidad o sociedad, mientras que para Maxionis es lo que la gente entiende o define como tal a la vista de que alguien está violando o transgrediendo una norma cultural. Entonces, ya concluyendo, para la sociología, la desviación social es cualquier acto o comportamiento, aunque sea simplemente verbal, de una persona, de un grupo, que viole las normas de una colectividad y que consecuentemente conlleve algún tipo de sanción. Sin embargo, esta no es una característica intrínseca de ciertos actos, sino que depende de la respuesta y la definición que los miembros de la colectividad le atribuyan. Uno de los fundadores de la sociología, como lo fue Emile Durkheim, allá por 1893, mencionó una frase: no lo reprobamos porque es un crimen, sino que es un crimen porque lo reprobamos. Es decir, somos nosotros como sociedad los que al final terminamos decidiendo cuándo es que se puede hablar de una conducta desviada, cuándo es que una persona ha transgredido las normas, las leyes, y es la misma sociedad, desde ese punto de vista, que termina juzgando entonces al delincuente como delincuente. Como lo dijo en alguna vez en el proceso Franz Kafka, lo dijo también Jean-Paul Sartre en su conferencia El existencialismo y humanismo: el hombre es lo que los demás han hecho de él, contribuyendo también ahí al sociólogo Emile Durkheim. De mi parte, esta sería la primera parte de esta discusión del tema de desviación social. Agradecerles por su atención prestada. Nos vemos en la segunda parte de la discusión.